Muchas gracias, Heider. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Buenas tardes, público presente. Creo que, amparando a lo que dijo el antecesor expositor don Fernando, deberíamos ir preparando el 70 aniversario de la Constitución. Es a mediados del año entrante, queda poco tiempo. Realmente porque una de las cosas que son apasionantes y va a verse en la exposición, la voy a leer, es la lectura de las actas. Son, no sé, unos cuantas miles de páginas que son realmente de mucho valor, no solo histórico, conceptual y jurídico. Mi exposición la he llamado Murallas y transgresiones en la formación del derecho comunitario, la reforma constitucional del 68. La introduzco así: el presente es mucho más que el producto de las acciones del pasado, pero no lo elude. Para la integración centroamericana se crearon murallas, pero hubo perennes transgresiones. De ahí que la norma constitucional surgida en 1968 enriquece nuestra Carta Magna, no solo porque por el texto, sino porque legitima acciones múltiples de nuestro pasado nacional. La teoría clásica de la soberanía, incluso don Fernando hizo alusión a ella, Jean Bodin, la define como indivisible, irrenunciable e intransferible. Pero en 1968 se usaron los verbos atribuir y transferir a propósito de órganos de integración y de derecho comunitario regional. Se estampan en el primer párrafo agregado al inciso 4 del artículo 121 de nuestra Constitución de 1949, cuando el texto emanado de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente no tenía párrafos adicionales, solo decía aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos, hasta ahí. Lo que lo hacía coherente con el artículo 7 en su primer párrafo, un juicio universal y negativo y con un calificativo al transgresor. Lo leo, y lo leo de las actas de la Asamblea Constituyente. Artículo 7. Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenios que se opongan a la soberanía e independencia de la República. Quien cometa este atentado será calificado de traidor. Este texto, para 1949, no era nuevo. Reiteraba el artículo 15 de la Constitución de 1871 y el artículo 3 de la Constitución de 1917. Quiero invocar varias veces la Constitución del 17 porque no se cita. Regularmente no se estudia la Constitución del 17. El segundo párrafo de ese artículo 7 de 1949 decía básicamente lo mismo que nuestra Constitución actualmente, aunque no los contextos. Su origen data de 1903, con esta redacción. ¿Sí? El segundo párrafo en 1903. Lo aquí dispuesto no impedirá que el Ejecutivo pueda negociar tratados para la ejecución de cualquier canal interoceánico que afecte la soberanía sobre el territorio de la República. Estos tratados deberán, para su validez, ser sometidos al Congreso y obtener la aprobación de 3/4 partes del total de sus miembros y, además, la de una Asamblea Constituyente convocada para ese efecto. A saber, la calificación negativa dada a las negociaciones posibles solo podrían obviarse en caso de un canal interoceánico con una votación de mayoría calificada de 3/4 en el Congreso y la convocatoria ineludible por el adverbio además a una Asamblea Constituyente, la cual obligaba a un amplísimo consenso nacional. Esto queda mejor expresado en la Constitución de 1917, que en su artículo primero era proclive a la unión política, demandando el respaldo a las negociaciones con un acuerdo del Congreso por una mayoría de 3/4 igual de sus miembros, o bien 2/3 más una convocatoria a una Asamblea
constituyente sobre el tema. Ojo que las proporcionalidades de las votaciones, ¿verdad? En 1903 es 3/4 y una constituyente, en 1917 es 3/4, no hay constituyente, o 2/3 y hay constituyente. No obstante que la posibilidad de celebrar tratados es calificada con el juicio universal negativo y el señalamiento de traidor, igual que en la Constitución de 1871. De la Constituyente de 1949 emana un párrafo segundo del artículo 7 que consolida la muralla. Dice, cualquier tratado o convención que tramite el Poder Ejecutivo referente a la integridad territorial, lo subrayo, o a la organización política, subrayo esto, del país requerirá para su validez la aprobación de la Asamblea Legislativa por votación no menor a las 3/4 partes de la totalidad de sus miembros y la de 2/3 de votos de una Asamblea Constituyente convocada al efecto. Esto es lo que dice la Constitución nuestra. A saber, ya no se habla solo de un canal interoceánico, se dice de cualquier tratado o convención en correspondencia con las deliberaciones de la Constituyente en torno a los dos temas problemáticos, el canal y la Unión Centroamericana. Se mantiene el I conjuntivo, pero no el adverbio además. Es muy similar el texto actual, pues no fue variado sustancialmente el segundo párrafo con la reforma de 1968. Es notable que sea el agregado al inciso 4 del artículo 121 hecho en 1968, en donde se hace explícita la intención de un procedimiento de aprobación de lo que se expresa en la reforma del artículo 7 y que rompe la muralla. Los textos dicen, los tratados públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros. El antecedente más lejano es el inciso 17 del artículo 79 de la Constitución de 1847, que rezaba aprobar o no los tratados que el Ejecutivo haya celebrado con los estados de la Unión, repúblicas o extranjeros. Por la fecha no podía ser reacios a los vecinos, no obstante que la Federación, a 1847, ya había fenecido. Del texto vigente nos interesa en particular ese primer párrafo, agregado al 121.4, ¿verdad?, donde se señalan 3 expresiones destacables por su contenido teórico. Una, que atribuyan o transfieran. Otra, un ordenamiento jurídico comunitario. La otra, realizar objetivos regionales y comunes. En este caso, la alusión a Centroamérica, aunque implícita, es obvia, y la limitación, o muralla, del segundo párrafo del artículo 7, aunque se mantiene, se soslaya para hacerla habilitante sin requerirse la votación calificada de las 3/4 partes y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La añoranza unitaria. La Centroamérica de la Federación, los sentimientos unitarios y la integración retórica no podían ser obviados en la Constituyente gracias a nuestro pasado compartido. No obstante las murallas de los textos constitucionales, hubo notables dinámicas político-diplomáticas y un esfuerzo intelectual que eludía la rigidez de las normas. Costa Rica formó parte de la Federación Centroamericana, que se empoderó como independiente en el acta fundacional del 1 de julio de 1823, aunque el entusiasmo por esa república federal en esta parte de la periferia no era muy intenso. Hubo débiles fórmulas de unidad, imprudencias y confrontaciones que fueron más contundentes que los acercamientos fraternos. 50 años después, Costa Rica saldrá de su, comillas, época del ensayo, hasta ahí comillas, constitucional, con la promulgación de la Constitución de 1871, que en ninguna de sus partes, ni en sus variadas reformas, hace referencia alguna a la posible integración. No será sino la práctica diplomática la que permitirá la firma de acuerdos. Por ejemplo, en 1887, el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, con contenidos más avanzados que lo que pretendió James Blaine en su convocatoria a la primera conferencia panamericana en 1889. En aquel tratado, según mi parecer, se forja un ideal centroamericano no unitario, pero claramente integrador de las naciones soberanas hermanas,
al mejor estilo de una federación se pactó, aunque sin llegar a las ratificaciones posteriores, sobre educación, paz, derechos humanos, democracia e integración en un cuerpo jurídico comunitario integral. Es 1887, quiero subrayar la fecha. He señalado la reforma estampada en 1903 al artículo 15 de la Constitución de 1871, naturalmente. Conviene señalar que en 1907 fueron reiteradas algunas de las propuestas de 1887 en un conjunto de convenciones suscritas en Washington con la intención, de nuevo, de crear condiciones de paz y confianza mutua, entre ellas la Corte de Justicia Centroamericana con sede en Cartago y el Instituto Pedagógico Centroamericano. Sin embargo, la Corte de Cartago no vivió más allá de 1917, por el no acatamiento por parte del gobierno de Nicaragua de una resolución que debía haber sido vinculante para los estados involucrados. En ese año de 1917, en Costa Rica, hay un golpe de Estado y se instaura una dictadura militar, la última de nuestra historia, que promueve una constitución que en su primer artículo, al que he hecho referencia, decía, lo leo integralmente, primer artículo. Artículo 1. Costa Rica es y será una república libre e independiente. Podrá, sin embargo, llegar a constituir una sola unidad política con una, varias o todas las demás de América Central. Los tratados de unión, que al efecto se celebren, serán sometidos al Congreso en las inmediatas sesiones ordinarias y si ésta las aprobare por 2/3 de votos presentes, convocará a los pueblos a elegir una asamblea constituyente con el único objetivo de que los ratifique o deseche. Si la asamblea diere su ratificación por 3/4 partes de los votos, o si es 2/3, hay asamblea constituyente, si es 3/4, no. Dichos tratados serán definitivamente firmes y obligarán a la República. En tal caso, corresponde a la misma asamblea dictar las leyes necesarias para su ejecución y cumplimiento. Este es el primer artículo de la Constitución de 1917. Sin embargo, esta Constitución pierde vigencia con el derrocamiento de los hermanos Tinoco en 1919 y en esa oportunidad se vuelve al texto de la Constitución de 1871. En 1921 nuevamente se vuelve la intención de establecer la Federación Centroamericana y en 1923 se firma un Tratado General de Paz, Amistad y un convenio de intercambio recíproco de estudiantes centroamericanos, al lado de una convención sobre el ejercicio de profesiones liberales, que se reitera en 1942 con la firma de los 5 países y cuya vigencia llegó hasta la denuncia del mismo por parte de Honduras en 1953. En 1934, en el Tratado de Confraternidad Centroamericana firmado en Guatemala, se pacta la unificación de la enseñanza elemental, secundaria y profesional, se convoca un congreso universitario orientado a la unificación de los currículos profesionales, el reconocimiento de títulos facultativos y académicos y el libre ejercicio profesional en la región. En este tratado de 1934 se sentaron las bases de las 2 direcciones de los ámbitos educativo y cultural, la Confederación de Universidades Centroamericanas, que desde su fundación en 1948 impactará en el ámbito estatal y en las sociedades del Istmo, y el Consejo de Ministros de Educación, desde el cual se forjaron los convenios sobre unificación básica de la educación y, de nuevo, el ejercicio de profesiones universitarias y reconocimiento de estudios universitarios, ambos de 1962. El ZUCA nace en 1948, en el contexto de una Centroamérica convulsa y en crisis social y política, de la que no se exceptúa Costa Rica. Los acontecimientos político-militares de 1948 culminan con negociaciones, una junta de gobierno, la derogatoria de la Constitución vigente, la de 1871, y la convocatoria a una asamblea constituyente. Quiero señalar que estas actividades en el ámbito diplomático se ejercían de manera natural en el país, cuando incluso la Constitución de 1871 lo imposibilitaba. De ahí que, fuera de murallas constitucionales, hay transgresiones. Lo que dijeron los constituyentes. Me interesa en esta exposición hacer solo acotación a algunas afirmaciones hechas por parte de diputados constituyentes a propósito de la integración o la unidad centroamericana y cuyos debates dieron como resultado el texto del artículo 7, de los artículos 7 y 121. En el acta 44 del 29 de marzo de 1949, el diputado Fernando Baudit Solera
del Partido Unión Nacional hace, a su entender, un resumen de la historia constitucional costarricense y afirma que, comillas, se decretó una muralla casi infranqueable contra los contratos para la construcción de canales que impliquen mengua de la soberanía nacional y contra tratados de Unión Centroamericana. Hasta ahí. El término muralla que he usado es precisamente aludiendo a esta exposición de el diputado constituyente Baudry Solera. Pero no alude, el diputado en este resumen, a las transgresiones diplomáticas e intelectuales a tales murallas como fueran los múltiples acercamientos, la participación en la Corte de Justicia Centroamericana, que claramente violentaba la soberanía nacional, pues sus acuerdos eran vinculantes, ni tampoco, aunque fuera por ilustración, los textos del artículo 1 y 3 de la Constitución del 17. En el acto 88 del 13 de junio de 1949, don Carlos Monge Alfaro, del Partido Socialdemócrata, a nombre de un grupo de constituyentes, somete a consideración una moción que sería rechazada, pero que decía, para que el artículo 4 se lea así: Costa Rica cultivará relaciones especialmente fraternas con los demás estados que formaron la República Federal de Centroamérica y promoverá con ellos el establecimiento de lazos culturales y económicos. En su razonamiento, el diputado Monge Alfaro aclaró que la moción no prohijaba una futura Unión Centroamericana, sino que tan solo se refiere a los lazos culturales y económicos que deben existir entre los distintos países que formaron la antigua Federación Centroamericana. Lo que se trata es de dejar la posibilidad constitucional para que gobiernos de futuro estrechen más aún esos lazos culturales y económicos. Nadie puede dejar de desconocer la importancia que para nuestros países constituye una política de mayor acercamiento a través de la cultura y de la economía. Citó el ejemplo del reciente Congreso Universitario llevado a cabo en El Salvador, donde se aprobaron una serie de ponencias tendientes todas con ese propósito saludable. Destaco la alusión clara a la creación del SUCA, que heredaba los sentimientos pactados en 1887 y sobre todo en 1934. El debate estuvo marcado por el tema de la Unión Centroamericana con alusiones hacia las carencias democráticas de los otros países del Istmo. En su momento, José María Celedón Brenes, de la Unión Nacional, indicó que, cito, el asunto de la Unión Centroamericana había sido traído al debate inoportunamente. Se habla solo de unión, como si no fuese posible una federación de los países del Istmo, incluyendo Panamá. Es bien sabido que bajo una federación, los estados que la integran no pierden su independencia política como ocurre en los Estados Unidos. Ahí la cita. Era entonces la legitimación de las murallas, claro. En el acta 93 del 21 de junio de 1949, el mismo diputado Celedón irá a justificar su voto negativo, señalando que de ninguna manera, por las razones expuestas en ocasiones anteriores, ya que no podía aceptar que en la Constitución se estableciera la posibilidad de que nuestra soberanía e independencia pudieran ser enajenadas, suprimida la excepción del canal interoceánico, queda la puerta ampliamente abierta para toda clase de negociaciones que afecten la soberanía y la independencia política de Costa Rica. Si se trata tan solo de dejar posibilidad constitucional a la Unión o Federación de Centroamérica, insistió en que bien se podía llegar a la misma sin atropellar nuestra soberanía e independencia, pues es bien sabido que en una federación como la americana, sus componentes continúan rigiéndose por sus propias leyes sin perder su libertad para ello. Hasta ahí la cita. La redacción del artículo 7 en su segundo párrafo es una muralla a potenciales excepciones de negociación de tratados que lo dieron el calificativo de traición con un procedimiento que demanda un amplio consenso nacional. Aludían a la construcción de un canal interoceánico, como se había estampado en la redacción de 1903, y por la Unión Centroamericana, como se indicaba en 1917. En ambos casos eran obvias las limitaciones a la soberanía nacional y la independencia. En tal sentido, el que se indique en el párrafo referente a la integridad territorial o a la organización política del país, es decir, entre comillas, refieren por el calor y el contenido de los debates a esas excepciones. No obstante, la práctica diplomática y la dinámica
cultural llevan otro derrotero. Eran transgresoras. Después de 1949, espero que no haya, si por un lado las deliberaciones hacia una integración universitaria iniciaron en 1948, los encuentros de corte político con pretensiones integradoras en muy diversos temas lo empiezan a marcar la UDECA. A partir de su creación mediante la Carta de San Salvador de 1951. Pero también la invitación en el seno de la CEPAL, aludida por don Fernando, la formación de un comité de cooperación económica cuyo arranque sería en Tegucigalpa en agosto de 1952 con el informe de Raúl Prebisch sobre desarrollo y libre comercio en la región. A partir de estos encuentros se crea un mercado común con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960. Paralelamente, el tema cultural es resumido como parte del imperativo comercial y jurídico emanado de los acuerdos. En esto dio su particular aporte el apoyo a la oficina de la Agencia Norteamericana de Cooperación para el Istmo, ROCAP, creada en Guatemala en julio de 1962 como dependencia de la AID. Una de sus funciones fue la publicación de libros de textos escolares para la región, que se distribuyeron a los niños centroamericanos a partir de 1964 en todos los grados de la educación primaria. En sus páginas se matizaba la idea de la patria centroamericana con sus próceres, símbolos e idearios en calidad de 5 hermanitas, aunque también involucraba a Panamá, la sexta princesa de la unidad centroamericana, que no habían formado parte de la Federación Decimonónica ni tampoco se había incorporado al proceso de la integración de los años 60. En esos años, las facultades de Derecho Centroamericana habían asumido la responsabilidad de estudiar la integración, lo que se realiza mediante el programa de estudios de posgrado sobre las problemáticas jurídicas e institucionales de la integración centroamericana. Había materiales impresos de documentos y debates muy recientes para aquella época sobre la integración europea y latinoamericana. Una primera publicación, Problemática Jurídica e Institucional de la Integración de América Latina, y un Instituto Regional de Derecho Comparado creado por Roberto Ramírez, en la Universidad Hondureña, un seminario en Miami en el 64 sobre aspectos jurídicos de la integración centroamericana, otro en San José unos meses después, y luego uno más en El Salvador en 1966. La segunda publicación, publicada, se hizo en Costa Rica, tenía el nombre, ahí anda Enrique el libro, me lo acaba de enseñar, tenía el nombre de Derecho Comunitario Centroamericano, Ensayo de Sistematización, publicado hace 50 años, también por el Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos Internacionales y la imprenta Trejos. En su prólogo se le reconoce el cuidado a nuestro estimable colega fallecido, el licenciado José Miguel Alfaro Rodríguez, al lado de Abraham Benetton, Pedro Abelardo Delgado, Gautama Fonseca, pero Abelardo Delgado no es pariente mío, Reinaldo Galindo, Wilbur Jiménez y Roberto Ramírez. Concluyamos. Es un hecho que, a pesar de la redacción constitucional de 1949 de nuestro país, había suscrito instrumentos regionales de suma importancia, algunos comprometiendo la soberanía en materia económica, política y social. No obstante que el fantasma de la Unión rondaba en lo cultural, lo económico, lo comercial y naturalmente lo jurídico en apego a las decisiones que ahí se tomaban. Pero las normas van a la saga. La necesidad de profundizar la integración centroamericana aún más lejos de cualquier potencial unión o incluso de una federación, por mejor que la calificara el constituyente Monjes Alfaro, requerían de la cláusula habilitante estampada en el 68 en el artículo 7 y en el 121.4, y su redacción en positivo. A 50 años nuestra sociedad ha sido impactada por las reformas del 68 y han estado en la base de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, a cuyo órgano principal se le da sede en Costa Rica. También en la firma de los protocolos de Tegucigalpa 91, Guatemala 93, y con ella se legitimó, aunque no compartiéramos esa lectura, la normativa de la Comisión de Libre Comercio según el capítulo 19 del tratado firmado en el 2004 con los países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Se señala claramente en el capítulo 19. Con esta normativa constitucional como piso es mucho más fácil integrarnos entre hermanos en la nuestra América de Bolívar y Martí y con lo valioso que el mundo nos depare, sin el riesgo de la transgresión ni el apelativo de traidor, con los rígidos protocolos de la votación de mayoría supercalificada o bien la calificada que debería ser antecedente a la convocatoria de Asamblea Constituyente sobre el tema. Me parece que hemos avanzado. Gracias.